Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Intraalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy miércoles nos acompaña el secretario provincial de Comisiones Obreras aquí en la provincia de Almería, Antonio Valdivieso. Don Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Intraalmería Televisión. Muchas gracias. Es un placer tenerte con nosotros. Además queríamos que estuvieras por un tema importante. En la jornada de ayer, comparecencia ante los medios de comunicación, porque disteis a conocer una nueva campaña que vais a presentar. Bueno, ya habéis presentado que queréis poner en marcha una campaña sobre las pensiones. Defiende las pensiones de hoy y de mañana. Pero antes de entrar en eso, sí me gustaría que la última vez que estuviste con nosotros acababas de llegar al sindicato, en este caso como secretario provincial, no como secretario, que ya lo eras de educación, pero de secretario provincial, ¿cómo lo llevas en este caso? Bueno, pues la verdad muy bien, la organización está respondiendo muy bien, el equipo que en el último congreso accedimos a la nueva dirección del sindicato provincial de la Unión Provincial de Almería, está trabajando ya a pleno rendimiento, como si dijéramos, y bueno, pues la verdad es que muy contento, sobre todo con el respaldo, con el apoyo y con las inquietudes que nos transmiten los trabajadores en los centros de trabajo. Y bueno, recientemente, el día 3 de noviembre, hicimos una primera asamblea de delegados y delegadas a la que asistió pues toda la cúpula, podemos decir, de las nuevas comisiones obreras, con Unai Sordo al frente, con Nuria López desde Andalucía y yo mismo, y la verdad que la acogida fue un éxito la asamblea en cuanto a propuestas y a participantes de delegados. Por lo tanto, muy contento y esperando estar a la altura y dar respuesta a todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia. Pues después ya de haberte asentado, de haber tomado ya las riendas de Comisión Obreras en la provincia de Almería, ahora sí, hablemos de esa campaña que presentaste en la jornada de ayer, por esas pensiones donde pedís incluso la movilización por unas pensiones públicas dignas. Sí, bueno, es una campaña que normalmente nosotros ya llevábamos sostenida en el tiempo, empezamos incluso antes del verano con una campaña informativa por las calles, por los barrios, en los mercados centrales, hicimos incluso alguna concentración. Después, a finales de septiembre, hicimos una marcha que partió de distintos puntos de España y en este caso en Andalucía partió desde Málaga, nosotros asistimos a esa partida desde Málaga y concluyó el 9 de octubre en Madrid con una gran concentración en la Puerta del Sol. Y bueno, esto es simplemente pues un nuevo paso, una nueva cronología de esta campaña que se está haciendo con estas jornadas, que era el pasado, presente y futuro de las pensiones, y donde queremos seguir dando a conocer pues cuál es la propuesta que Comisiones Obreras ha elevado a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, en el Congreso de los Diputados, para hacer ver a toda la ciudadanía que no tiene nada que temer en cuanto al cobro de sus pensiones, pero que es necesario, lógicamente, que se lleven a cabo una serie de reformas que creo que son factibles para poder garantizar un sistema público de pensiones en el futuro para las nuevas generaciones que accedan a él en las mismas condiciones y con los mismos beneficios que actualmente se conocen, ¿no? Y que si no las tomamos, lógicamente, pues va a haber una pérdida de poder adquisitivo importante, como la que ya están sufriendo con la subida del 0,25, que está por debajo del IPC, y bueno, pues hay que garantizar esas pensiones para un futuro y creemos en el sistema público de pensiones, que es factible y son una serie de medidas que hemos... Ahora entraremos a ver en esa propuesta que ha presentado en este caso Comisiones Obreras para garantizar esa calidad y esa sostenibilidad actual y futuro, como bien comentas, del sistema público de pensiones. Pero sí me gustaría, porque en la jornada de ayer, en la rueda de prensa comentabas que tanto el Gobierno como Ciudadanos son los dos que están apoyando esa paralización, esa congelación en estos momentos, ¿no? Sí, ahora mismo la oposición, podemos decir, más dura en cuanto al tema de las pensiones está siendo por parte del Partido Popular y Ciudadanos. De hecho, hasta ahora todos los acuerdos de pensiones... ¿Pero qué crimen? ¿Qué ponen encima de la mesa? Bueno, pues están... Yo creo que no quieren asumir, es decir, una serie de modificaciones que bueno, poco a poco van calando y vamos introduciendo, y de hecho en algunas ya sí se ha venido a admitir que son factibles, que las pueden asumir. Las otras son todas factibles, son medidas muy reales, ya verás cuando ahora las explique, si tenemos tiempo, una a una. Y la verdad es que pondría al sistema público de pensiones en una disposición para poder garantizar el presente y el futuro de las pensiones. Pues vamos directamente por ella. Esa propuesta que habéis puesto encima de la mesa es que esperemos tanto el Gobierno como Ciudadanos en este caso, porque es que está apoyando en muchos asuntos. ¿Qué es lo que ponéis encima de la mesa? Sí, bueno, ahora mismo, es decir, el sistema está totalmente garantizado,
pero de cara al futuro, lógicamente, ahora estamos en una tasa de unos aproximadamente 10 millones de pensionistas, dentro de 40 años tendremos 5 millones más, serán 15 millones de pensionistas. Lógicamente eso hay que abordarlo con tiempo, con medidas a corto, a medio y a largo plazo. Entre otras medidas, es decir, la diferencia que estamos hablando son de aproximadamente unos 6 puntos en el Producto Interior Bruto, el incremento que habría que dedicar para poder blindar o garantizar esas pensiones igual que están ahora, ¿no? Entonces, hay medidas, por ejemplo, la primera sería el incremento coyuntural de 2 puntos en las cotizaciones, una que soportarían un 1% los empresarios y otro 1% los trabajadores. Eso aportaría 7.000 millones de euros y supondría pues, el 0,61 para el PIB. Después también el incremento de las bases máximas de cotización, es decir, las grandes empresas, los grandes ejecutivos, plantillas que tienen unos salarios bastante elevados, ahora mismo están topadas sus cotizaciones a la Seguridad Social, se podrían aumentar, no habría ningún problema, además esto lo asumirían perfectamente, incrementando también la posibilidad de incrementar su pensión. Eso también reportaría aproximadamente otros 7.500 millones de euros anuales. Después también tendríamos el incremento de la base mínima de cotización como consecuencia de la subida del salario mínimo interprofesional. Es decir, queremos que se suba, queríamos que al final de esta legislatura, este año, estuviera en torno a los 1.000 euros. Eso generaría una base mínima de cotización a la Seguridad Social en torno a 1.132 euros, con lo cual también se obtendrían unos 3.400 millones. Como ves, son medidas que no son muy agresivas, podemos decir, o no son muy difíciles de tomar y que van aportando cada una su tanto por ciento para que luego esa pensión que te vaya a quedar conjunto, se pueda garantizar y se pueda como tú bien comentas, a corto, a medio y a largo plazo. Exacto, son medidas que unas tienen más incidencia a corto plazo y otras más a medio y a largo plazo. También el tema del régimen general y régimen de autónomos, equiparar las bases de cotización, porque ahora mismo hay un desfase importante con el régimen de autónomos, con las bases mínimas del régimen de autónomos, que cuando se jubilan no alcanzan la pensión mínima, por lo tanto hay que hacer un complemento a mínimo. Entonces, habría que equiparar esas bases de cotización y eso supondría también otro pequeño incremento que sería perfectamente asumible. Después tenemos un tema, y en fin, es curioso, ¿no? Es decir, que todos los ministerios de España se sufragan su gasto, su mantenimiento con los presupuestos generales del Estado, sin embargo, todos los funcionarios y el gasto y el coste de mantenimiento de la Seguridad Social, lo que es la burocracia administrativa, sale de la hucha de las pensiones. No sale de los presupuestos, por lo tanto, si ese coste, como el resto de ministerios, lo asumiera de los presupuestos generales del Estado, serían otros 3.825 millones anuales los que se podrían recuperar para el tema de pensiones. Después también hay otro tema bastante curioso y es que las tarifas planas, los incentivos que hay para reducción de cotizaciones, para incentivar el empleo, esto también sale de la Seguridad Social, cuando esto debería salir, puesto que son políticas generales de empleo, deberían salir, a nuestro modo, de los presupuestos generales del Estado. Esto no es una partida muy grande, pero son 1.800 millones que también tienen que salir, hasta ahora todos los años han tenido que salir de la hucha de las pensiones. Después también hay otro tema que sería el tema de las pensiones de supervivencia. Es decir, estamos hablando de pensiones de viudedad, de orfandad, que son pensiones contributivas, pero que la persona que las percibe no ha contribuido al sistema. Bien, esto lo que decimos es que, bueno, igual que en su momento las pensiones no contributivas se hizo cargo el Estado, que antes también salían de la hucha de las pensiones, pues que estas pensiones, sin cambiar su régimen jurídico, es decir, seguir exactamente igual que están, pero que también tuviesen un porcentaje de financiación por parte, de forma progresiva, por parte de los presupuestos generales del Estado. Eso serían también unos 19.000 millones anuales. Y por supuesto hay dos cuestiones que también son importantes y es una política de empleo que favorezca los empleos de calidad en España, con lo cual eso generaría lógicamente más cotizaciones, serían otros 15.000, y por supuesto la lucha contra la economía sumergida, que está habiendo una bolsa donde no están cotizando a Seguridad Social, no están generando pensiones, etcétera, etcétera, que se valora en torno a unos 6.000 millones. Si sumamos todos estos pequeños granitos de arena de cada una de estas medidas, que son perfectamente asumibles y que no todos tienen que financiarse por una misma entidad, unas veces es el presupuesto general del Estado, otra es el trabajador, otras son grandes empresas, otras veces son empresarios, en fin.
todo esto sí, nos que aquí daría... fueran todas las puertas, pudiera echar un poquito su granito de arena, el trabajador donde le corresponde, el empresario donde le corresponde, el gobierno central, cada uno lo que Entonces, con estas aportaciones se conseguiría ese incremento de en torno al 6% del PIB, del Producto Interior Bruto, que sería el que a esta vista de 40 años sería necesario para poder mantener y consolidar las pensiones con la revalorización en torno al IPC para que no pierdan poder adquisitivo. Estamos hablando de estos datos generales para toda España. Para la provincia de Almería, ¿cuántos pensionistas se verían beneficiados en este caso y ahora perjudicados por esta situación? Tanto que están paralizadas y se sumen ese 0,25% nada más, ¿cuántas se verían beneficiadas o perjudicadas? Pues en Almería ahora mismo hay 102.000 pensionistas, y bueno, lógicamente la previsión es que crezcan bastante, es decir, en torno a un 50% en los próximos años. En Almería también se da el caso paradójico, bueno, y tiene su explicación, y es que tenemos las pensiones más bajas de Andalucía. La pensión media en Almería es la más baja de toda Andalucía. Es un dato que también me sorprendía la jornada y creo que de España son los terceros, ¿no? Sí, sí, exacto. Es decir, los gallegos, Orense, o Lugo y Orense, efectivamente. Exacto. Es decir, con una diferencia en torno a la pensión media de más de 100 euros en el caso de las pensiones en Almería. Si lo comparamos con el resto de España, sería la tercera por la cola, después de Lugo y Orense. Y respecto a la media nacional de pensión media, estamos hablando de más de en torno a 250 euros al mes por pensionista. Por pensionista. Con lo cual, lógicamente... ¿Pero a qué se debe eso, Antonio? Porque eso tiene que tener una explicación, sí, ¿no? La explicación que tiene, lógicamente, estamos hablando en Almería, que con una tasa de paro muy elevada, de las más altas de España, esto lógicamente provoca que las carreras de cotización, las cotizaciones de los trabajadores almerienses, pues sean menores, claro. Lo lógico que después se traduce en una menor pensión. Menor pensión, claro. Después estamos hablando de que el salario en la provincia de Almería, los salarios que se cobran también son inferiores al resto de Andalucía y al resto de España, también en una medida similar a lo que te comentaba de las pensiones. Por lo tanto, también las bases imponibles para calcular las cotizaciones son también menores. Y después, lógicamente, también hay una bolsa de economía sumergida, además, fundamentalmente en 34%, creo que 34%, es de unas tasas de las más elevadas de España de economía sumergida, donde efectivamente hay trabajadores que o no están dados de alta en la seguridad social, cobrando todo en negro, o sus contratos son en fraude de ley, no están cotizando por todo el tiempo que están dados de alta. 4 horas y trabaja 12. Exacto. Si es que aquí, entonces, y además tampoco se están cumpliendo los convenios colectivos, con lo cual eso también produce una merma en la recaudación de la seguridad social. Por lo tanto, son además medidas que se dan en quizás lo más significativo en Almería, son dos de los pilares de nuestra economía. Una es el comercio, la hostelería y el turismo, fundamentalmente, y la agricultura. Total. Por todo. Temas manipulados. Claro. Bueno, en el manipulado menos, y más en lo que es el campo. El campo en sí. La producción agrícola, más que en el manipulado. El manipulado no está en un sector que está bastante más regularizado. Sí, pero estaba con el convenio colectivo también, que estaban teniendo sus problemas y sus cosas. Sí. Entonces, estos son los tres factores que determinan eso, que en Almería que en Almería las pensiones sean más bajas. Por eso, desde Comisiones Obreras insistimos en que tiene que haber unos salarios dignos, en que las condiciones contractuales, es decir, los contratos de trabajo se tienen que ajustar a las realidades de trabajo y ajustarse sus retribuciones a los convenios colectivos. Pero para ello debería de existir la inspección que tiene que haber en todos los trabajos, la inspección, los inspectores que estén... Pero siempre en la provincia de Almería que si no faltan inspectores, que no hay suficiente. Pero claro, ese 34% tiene que chirriar a alguien en la situación de decir, bueno, que aquí... Sí, bueno, la inspección de trabajo, lógicamente, es perfectamente conocedora y las administraciones de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo. Lógicamente la inspección de trabajo me consta que está haciendo un buen trabajo y unos buenos planes de actuación en la provincia de Almería, pero nos encontramos con un gran problema que es la falta de recursos humanos. Totalmente. Es decir, son plantillas que incluso son inferiores a la que había hace 12 años. Por lo tanto... Son 10 o 8 los que... Son 10 o 11 inspectores y subinspectores los que hay ahora mismo en la provincia de Almería. Claro, para atender la masa de trabajadores, de empresas y la dispersión geográfica que tenemos. Además, tenemos que tener en cuenta también
que el tejido productivo de la provincia de Almería no son grandes empresas. Sí, voy a decir, porque eso es un trabajador que tiene dos son microempresas. Son efectivamente. microempresas, entonces es mucho más difícil acceder llegar a llegar, ellas, claro. entrar a ellas. En fin, hay que hacer una labor importante de concienciación. A mí me consta que la Inspección de Trabajo la hace, nosotros desde los sindicatos todo lo que podáis apoyar, claro. lo hacemos también y tratamos de que, bueno, entre todos arrimar un poco el ascua a la sardina para tratar de mejorar la situación que hay actualmente en el mercado laboral de la provincia. Pero luego nos sorprende, ya sabemos que, y además ya sé, te voy a hacer la pregunta, pero ya sé la respuesta en este caso, porque luego nos sorprende los datos del paro, por ejemplo, conocidos hace unos días, en el que 2.000 o 3.000 personas vuelven, dejan el desempleo. Cualquiera que lo vea de fuera dice, bueno, pues si Almería está ahí, mejor que queréis. Pero claro, coyuntural totalmente. Sí, es un tema coyuntural, es decir, tanto el tema, como te decía antes, de la hostelería y el turismo, claro. no se comprende, igual que en el tema del campo, como campaña tras campaña los datos del turismo, de pernoctaciones, de consumo por turistas, cada vez más gente, cada vez dejan más dinero, más pernoctaciones, y en el caso de la agricultura cada campaña supera a la anterior en kilos, en volumen total de facturación, de exportación, y sin embargo esto no se traduce en que haya unas mejores condiciones laborales, en que mejore la contratación. Claro. Por ejemplo, te digo, en el campo almeriense ahora mismo los datos que tenemos de eventualidad es del 90%. Increíble. Del 90%. Y en la hostelería, pues... Es que un trabajo fijo en el campo es muy, muy, muy complicado. O sea, que sea de... Sí, pero el fijo discontinuo sí es factible. Además, que el modelo contractual ha habido recientemente una sentencia que, en fin, que se va a tener que aplicar y que los empresarios del campo van a tener que aplicar, y es que van a tener que hacer, a la mayoría de sus trabajadores, lo van a tener que hacer fijos discontinuos, claro, si no quieren incumplir la ordenanza, claro, y verse expuestos a las correspondientes sanciones por parte de la Inspección de Trabajo. Porque ahora mismo es que prácticamente de la gran mayoría de explotaciones agrícolas no tienen prácticamente ningún trabajador fijo discontinuo. Es decir, sabemos que es verdad que es un trabajo que necesita, tiene sus altos y sus bajos, y que se mantiene durante unos ciertos tiempos. Inicio de campaña, efectivamente, los meses que tienes que estar sin hacer. Pero es que durante todo el tiempo que dura la campaña no hay trabajadores fijos. Claro. Es decir, hay una eventualidad y un fraude, por decirlo, también muy elevado. Pero ahí, yo te digo, en este caso como sindicato, ahí el culpable está claro que es el empresario, porque hace la trampa, bueno, si no me pillan, pues yo sigo teniendo aquí más beneficio para mí, claro, y yo lo revierto. Pero eso nosotros lo que tratamos de concienciar a los empresarios es que ellos mismos tienen que hacer una labor de concienciación a sus propios, podemos decir, compañeros, que dudaría mucho además que no es que generalicemos, que esto, claro, habrá algunos que lo cumplan. Por supuesto, porque además lo que genera es una competencia desleal. Totalmente. Si es que una competencia desleal, porque aquellos empresarios, tanto agrícolas como del sector turístico o del sector en general, que cumplen con todas las obligaciones, con convenio colectivo, con todas las condiciones laborales, con todo, se ven en una situación diferente, menos positiva a la hora de hacer sus cuentas, sus balances y tal. ¿Por qué? Porque tienen que competir con otros empresarios que hacen la trampa diariamente, que no cotizan por las jornadas reales de trabajo, que no tienen unas modalidades contractuales que se ajusten a la realidad laboral, porque contratan temporal cuando la jornada es completa, no pagan los salarios que marca el convenio colectivo, en fin, una serie de cuestiones. Por eso insistimos mucho en que tiene que haber una labor de concienciación del empresariado, y sobre todo de aquellos que cumplen hacia aquellos que no cumplen, para que esa situación de competencia desleal no exista y se fomente la calidad en el empleo, y eso seguro va a aumentar la productividad y la competitividad de nuestras empresas. Y bueno, pues en eso estamos. No obstante, y ya para cerrar ese círculo, somos una de las provincias que más alta siniestralidad tiene. O sea, que es lo que tampoco se entiende. ¿Cómo es posible que con la gran cantidad de parados que hay, sigan muriendo en el Tajo? Sí, pues porque, por ejemplo, la tasa de eventualidad, es decir, nosotros, Comisión Obrera, tiene estudios ya testados, importantísimos, sobre el tema de la causa-efecto entre la temporalidad y los accidentes laborales, ¿no? Es decir, entonces, una de las cuestiones que también pedimos es que si mejoramos la contratación con contrataciones estables, que supone estabilidad, supone formación, que también se descuida por parte de los empresarios, porque no van a estar formando a trabajadores que están trabajando una semana, o que trabajan varios días, o que trabajan una hora al día, o fines de semana,
Entonces, por eso pedimos que la contratación sea más estable, claro, y que haya esa formación para prevenir los riesgos laborales. Precisamente el sector de la agricultura es el que tiene las tasas más elevadas de siniestralidad laboral, ¿no? Claro. Recientemente hubo una jornada aquí en Almería sobre las actuaciones de la Inspección de Trabajo y la prevención de riesgos laborales, muy interesantes, en las cuales se ponía en evidencia pues cuál es la situación real del campo almeriense y las medidas que sí o sí van a tener que tomar, y que desde luego nosotros hacemos un llamamiento a los empresarios para que así lo hagan. Además, ahora tienen una oportunidad, estamos negociando el convenio del campo para dar un impulso a esa firma de ese convenio y tratar de regularizar al máximo posible y disminuir esa competencia desleal, que a quien más perjudica es precisamente a esos empresarios serios que están apostando y que están invirtiendo en el campo almeriense. Pues tendremos que entre todos mejorar esa situación. Efectivamente. Antonio, estamos ya casi fuera de tiempo. Un minuto solamente, medio minuto. El 24 de noviembre, ¿qué vais a realizar en la ciudad de Almería? Bueno, vamos a iniciar una campaña, se llama Recuperar lo arrebatado, en el área pública, afecta a los sectores de sanidad, de educación, de administración pública, local, autonómica, etcétera, y lo que pretende básicamente es una creación de empleo que el sector público ha estado perdiendo, y eso ha producido un deterioro muy importante de los servicios públicos, y sobre todo aquella contratación que se ha tenido que hacer temporal, que se estabilice, un proceso de estabilización. Eso es viable, es posible, porque se han perdido más de 350.000 empleos públicos en estos años de la crisis, y no es necesario solamente reponerlos, claro, sino que también deberían aumentar, sobre todo en aquellos sectores estratégicos fundamentales como son sanidad, educación o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por lo tanto, vamos a iniciar una campaña el día 24 con una concentración aquí en Almería, y el día 14 en Madrid, una gran concentración también. Pues Antonio Valdivieso, secretario provincial de Comisiones Obreras en la provincia de Almería, muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Antonio. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.